Hola, buenos días, tardes o noches a todos y todas. En este vídeo vamos a ver cómo alargar o extender líneas en MicroStation. Para ello tengo un archivo en blanco, sin nada. ¿Qué voy a hacer? Dibujar una línea. Vale. Voy a dibujar dos líneas. Vale. ¿Qué herramientas voy a usar para extender o alargar en MicroStation? Pues estas que tengo yo arriba a la derecha, que son extender línea y recorte múltiple. Bien. Están en la barra de herramientas modificar. La voy a cerrar para que veáis de dónde sale. En el menú de acciones vamos a herramientas, bajamos abajo de todo en este triangulito, vamos a cuadro de herramientas y aquí están las barras de herramientas ordenadas alfabéticamente. Buscamos la M, la MO, modificar. Hay dos que se llaman modificar, son iguales, pero están distintamente distribuidas. Yo prefiero la primera, aceptar, y la coloco donde quiero. Aquí, donde estaba antes. Bien. La primera herramienta que vamos a usar es extender línea. Clicamos sobre extender línea y nos dice ¿qué línea quieres extender? Pues esta. ¿Hasta dónde? Pues hasta aquí. O bien, ¿qué línea quieres extender? Si pongo distancia, pues 20 metros. Extender esta línea 20 metros. Y me lo extendió, pero no se ve porque tengo una escala muy pequeña, entonces si le pongo 1000 para que se vea, pillo la línea y le digo extender 1000 metros y me la extiende. Otros 1000. Otros 1000. ¿Veis cómo lo va extendiendo, no? Por distancia, o si desactivo distancia, pues puedo extender lo que yo quiera. Vale, esto es una herramienta. ¿Qué pasa si... voy a borrar estas dos líneas. ¿Qué pasa si tengo esta línea y quiero extenderla hasta esta otra línea? Donde corte. Vale, uso la misma herramienta. Extender línea. Y selecciono la línea. Quiero extender esta línea. ¿Hasta dónde? Pues selecciono el snap, punto más cercano, punto de referencia, y me acerco. Listo. Justo hasta la línea. Vale, otra cosa que no comenté. Al utilizar esta herramienta, podemos, evidentemente, una línea extender o de un lado o del otro. ¿Cómo decidimos de qué lado extender? Pues simplemente al usar la herramienta, del lado que estemos más cerca, es decir, si quiero extender este lado, pues voy a seleccionar este lado. Si quiero extender desde este, pues desde este lado. Sin más. Vale, borro la línea. Vamos a usar recorte múltiple ahora. Voy a dibujar un total de 4 líneas así y una así. Vale, y vamos a seleccionar la herramienta recorte múltiple. Se llama recorte múltiple, pero podría llamarse recorte y alargado múltiple. Bueno, o algo parecido. Bien, dentro de recorte múltiple tenemos recortar y extender, recortar o extender. Si usamos la herramienta extender o recortar y extender, que hace lo mismo. Recortar y extender es una herramienta que hace recorta y extiende a la vez. Entonces, valdría para todo. Pero si usamos la herramienta extender, nos dice identifique el borde, el corte o borde. Nuestro borde es este. Queremos extender estas 4 líneas hasta el borde. El borde es este. ¿Qué líneas quieres extender? Pues estas 4. ¿Cómo las selecciono? Pues clico con el botón izquierdo del ratón, mantengo pulsado y las selecciono las 4. Lo suelto y las extiende. Funciona así. Vale, esto que acabo de hacer podríamos hacerlo una a una con el extender. Con la primera herramienta que vimos. Pero llevaría mucho más tiempo. Cuantas más líneas, más tiempo lleva. Y esto es mucho más sencillo. Vale. Lo mismo. Alargo 2 líneas. O sea, hago 2 líneas. Las quiero alargar hasta aquí. Uso la herramienta y en vez de extender le doy a recortar y extender. Me va a hacer lo mismo. ¿Hasta qué línea quieres extender? Hasta aquí. ¿Qué líneas quieres extender? Estas 2. Me las extiende. Y así es como se extienden o alargan líneas en